Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. Presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Siempre agradezco la sintonía porque sin duda usted tiene una gama de posibilidades para poder apreciar en televisión. Y nosotros lo que le damos en realidad no es un programa de una altísima producción, sino de un gran contenido. Un contenido que le permite enriquecer su formación, enriquecer su conocimiento, poder tener un razonamiento reflexivo sobre ciertos temas. No, acá no hay un gran despliegue de escenografías, aquí hay un poquito más de profundidad. Y creo que eso es lo fundamental en este momento, cuando estamos en un periodo de transformaciones muy interesantes. Y dentro de estas transformaciones, nosotros los bolivianos estamos viendo que se van modificando normas, que se van modificando leyes. Y dentro de esas leyes, algunos espacios, algunas instituciones, algunos rubros están siendo afectados. Hace algunos días atrás teníamos ya la información de que nadie se enferme esta temporada porque los médicos estaban absolutamente molestos por alguna redacción que se estaba realizando en alguna de estas normas. La redacción era muy particular. Se hablaba de una mala práctica médica, así, específica, y se incluía dentro del Código Penal. Esto obviamente llamó profundamente la atención a nuestros profesionales galenos y el día de ayer, después de un tire y afloja, lograron llegar a un acuerdo con el gobierno. Voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Hola Lucho, qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Vera. ¿Has dormido mejor anoche? Yo creo que todavía no, o sea, todavía hay que estar informando a todos los profesionales. Y por eso yo te agradezco por la invitación para que nos puedan escuchar. O sea, esto no está totalmente resuelto, así lo ves tú. Sí, porque esta es una primera etapa, ¿no? Es una primera etapa donde se llegan a acuerdos y la última etapa es donde se aprueban estos acuerdos y eso es algo que todavía falta. Todavía falta, ok. Entonces vamos a ir hablando de eso para poder tener claro el asunto. Y le agradezco mucho la presencia del doctor Luis Pérez, él es asesor legal del colegio, Sergio Pérez, asesor legal del Colegio Médico. Gracias, Sergio, por venir y qué bueno tenerte acá porque nos vas a poder ayudar a entender cómo una redacción puede cambiar completamente el fondo de una norma. El agradecido soy yo por darnos la oportunidad de poder socializar las modificaciones que se han realizado y que se comprenda pues de que no se puede estigmatizar una profesión, ¿no? Y se comprenda de que no se puede penalizar un determinado acto. En Estados Unidos hay, cuando tú llegas a Miami y los canales latinos tienen esas publicidades, usted sufrió una mala práctica, venga que nosotros los abogados vamos a sacar algún rédito de ese médico. Es una cosa increíble porque entiendo que a partir de una norma así de mal hecha, ha generado un descrédito a los profesionales y a los profesionales no quieren atender a la gente, los profesionales médicos esperan que firmes una serie de documentos para deslindar sus responsabilidades, porque realmente ya dejan de hacer un servicio, empiezan a tener temor y no faltan los profesionales en derecho inescrupulosos que van siempre buscando la forma y el método de sacar provecho de ellos. O sea, esto no es nuevo, ya se dio y ojalá aprendamos de los errores de otros. Tengo la nota número 1 donde hablamos de que estos justamente los representantes del Colegio Médico firmaron ayer ese acuerdo. Vamos a verla, por favor. Esta tarde a las 4 tenemos la convocatoria, esperemos tener una buena reunión. Ha habido
una reunión del equipo técnico, ¿no es cierto?, tanto del Colegio Médico como de la Asamblea, y entendemos que se ha avanzado prácticamente en todos los temas, y seguramente esperemos esta tarde poder cerrarlo y firmar un acta de entendimiento que permita que todos quedemos tranquilos. ¿Es posible modificar lo que está redactado en el acta? Se está haciendo algunos ajustes, algunas modificaciones, modulaciones, así que eso lo vamos a proponer esta tarde a los médicos, a las 4, y reitero, mi expectativa, mi esperanza es que se va a resolver favorablemente. ¿Se firmó el acta de entendimiento? ¿Se logró llegar a ese acuerdo? Ayer hasta en la tarde teníamos la esperanza de que esto suceda, Luis. Sí, yo creo que ha tardado el tiempo. Pensamos que iba a ser un poco más de tiempo el hecho de que puedan entender ambos presidentes y los proyectistas de que realmente satanizar más la profesión médica era un descrédito, ¿no? Y lo que decías, Vero, en este momento las condiciones, si traspolamos a lo que es Estados Unidos, las condiciones que tienen los médicos allá, totalmente diferente, médicos que están asegurados con una prima de más de $100,000 y la realidad boliviana, pues médicos que no ganan esa cantidad de dinero y que no tienen las mismas condiciones. Allá para hacerte una cirugía en Estados Unidos, el cirujano hace pasar por cardiología, anestesiología, laboratorio, todas las especialidades antes de hacer intervenciones quirúrgicas, y eso es cumplir protocolos. Y aquí en Bolivia, pues, si no tienes cardiólogo, ni modo, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. Así nomás te lo mandan, ¿no es cierto? Entonces, cierto. eso es algo que nosotros hemos manifestado, y el hecho de poner mala práctica médica, parece que solo los médicos fueran los que practican mal la profesión, ¿no es cierto? Y yo la verdad quiero decirles a las otras profesiones que creemos que un código debe ser igualitario para todos y nos deben dar también las condiciones iguales a todos. Doctor, ¿cuál era la primera redacción y lo que generó realmente que ustedes, o sea, se molesten y empiecen una acción? En realidad, en una primera instancia, la redacción, o en realidad el nombre que le pretendían dar al tipo penal era negligencia médica, y eso pues justamente fue lo que alarmó, porque el término negligencia pues abarca a todas las profesiones, y en realidad no solamente a las profesiones, sino al ser humano en general, ¿no es cierto? Entonces no podemos estigmatizar con un adjetivo calificativo a una determinada profesión que definitivamente no sale a actuar de manera dolosa, es decir, no sale a actuar de manera intencionada, sino más bien, pues, en el hipotético caso de que ocurriera un evento adverso, pues lo hará de manera culposa, es decir, sin la intención de causar daño. Yo quiero que eso me expliques, porque en todo caso tú eres el profesional que nos ayudará a entenderlo. ¿Qué significa doloso y cuál es la diferencia con culposo? ¿Cómo no? La figura dolosa, el tipo doloso, es aquel que se realiza con intencionalidad, es decir, que vas con la intención de causar daño. Generalmente se atraviesa 3 etapas que se denominan la fase del iter criminis. Ya. Una etapa intelectual en la que uno piensa, yo le voy a causar daño a este. Claro, premeditado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Uno piensa. Posteriormente planifica, es decir, haces un seguimiento, ves por dónde camina, si los lugares por los que vas son vacíos, ya vas planificando esa etapa intelectual. Una vez que tienes esa planificación, posteriormente ejecutas el hecho. Eso es doloso. Eso es doloso. Todo esto que usted me has relatado, es doloso. Eso se llaman las fases del iter criminis. A diferencia de la culpa, lo culposo más bien. Lo culposo es sin intención. En este momento yo soy un constructor, agarro una madera, tengo que llevarla al otro extremo, me doy la vuelta y golpeo a una persona. Nunca tuve la intención de causarle daño, nunca he planificado causar daño. Si esta situación nosotros la ubicamos en la de un médico, hagamos de cuenta un médico que tiene una consulta privada. Yo salgo de médico de mi casa, voy a mi consulta privada, no sé ni siquiera a qué pacientes voy a atender. En ese momento la secretaria me entrega la lista de pacientes, pase, y es la primera vez que la voy a ver. Entonces definitivamente yo no podría actuar dolosamente, es decir, de manera intencionada para causar daño a esa persona, ¿no? Si ni siquiera la conozco, ¿no? Entonces definitivamente lo que se tenía que entender es que en el hipotético caso de que se ingresara en una infracción, esta tendría que ser netamente culposa, es decir, sin intencionalidad. Pero eso se puede especificar dentro de esta redacción que ustedes han propuesto ahora. Ya está. Ahora el presupuesto básico es la culpa, ya no el dolo, lo culposo. Excelente. Bueno, eso es fundamental, porque realmente ya hubiera sido imposible que ustedes puedan trabajar tranquilamente en su rubro. Ahora,
¿Por qué? ¿Por qué esta acción del pueblo, de la población? Porque estamos hablando de nuestros representantes nacionales que llevan adelante. Hace poco tiempo atrás recuerdo que la expresidenta de diputados decidió iniciar toda una campaña para que se logre hacer una norma en contra de la negligencia médica. Entonces, ¿por qué estas acciones? ¿Por qué ahora? ¿Algo ha sucedido en este interín para que la gente se quiera afectar a la profesión? Yo creo que sí, ¿no? O sea, como decimos, a veces escuchamos siempre lo malo de la profesión, ¿no es cierto? O sea, escuchamos negligencia médica de un niño o de una persona X y le damos toda la cobertura y ahí es donde agarramos y satanizamos la profesión médica como tal. Pero cuando sale bien una cirugía de corazón, de cerebro, nadie dice nada, ¿no? O sea, nadie dice, ah, no, qué bien que ha operado este médico y sacar realmente lo bueno y lo positivo. Y cuando agarras y cuando manejas datos y es bien diferente el hecho de agarrar y decir 5,000 casos de negligencia médica en este mes de septiembre, ¿no? O sea, claro. O sea, ese realmente es un una boom estadística que agarras y tú dices, real, ¿no? 5,000 casos, o sea, realmente somos negligentes. Pero cuando tú dices 5,000 desde el 86 a la fecha, tú agarras y haces cuentas, es 31 años, ¿no? O sea, 31 años que ha pasado ese aspecto de 31 años de 5,000 casos. ¿Y cuántos han sido los casos que realmente han sido negligencia médica? Que se ha Entonces, demostrado. Que se ha demostrado. Entonces, ahí es donde yo creo que pues cae por el propio peso el hecho de que seguir queriendo satanizar en este momento a la profesión médica. Y nosotros pensamos claramente, Vero, el hecho de qué pasa con aquel paciente negligente, por ejemplo. O sea, ¿qué vas a hacer? Lo vas a sancionar justamente porque no toma las previsiones y vas a agarrar y vas a decir, ya, paciente que es negligente, entonces, ¿qué hacemos los médicos? Lo dejaremos morir. No, ¿no es cierto? O sea, no es el hecho de seguir, o sea, yendo en contra de aquella persona, sino más bien decir, trataremos de evitar que la persona no vaya a su control cada año, ¿no es cierto? Trataremos de evitar que esa persona pues espere hasta lo último de su enfermedad. O sacaremos del léxico esa palabra que dice, pensé que se me iba a pasar y vienes en el último momento. Entonces, o automedicarnos. O automedicarte. Y yo te cuento un caso que es real, ¿no? O sea, paciente que ingresa caminando, pero que está en terapia intensiva. O sea, que llega a terapia intensiva. ¿Y qué ha pasado en el transcurso de la enfermedad, no? Paciente que se cae un sábado, después de una fiesta, se lesiona la parte del tórax, paciente que al día siguiente hay hemorragia interna, al día siguiente va otra vez a su festejo, el día lunes no acude, los familiares lo ven descansando y dicen, como se ha tomado 2 días, que descanse nomás. Martes llega y el paciente no puede moverse, tiene un dolor fuerte, y miércoles lo trae en la mañana. O sea, así de lento es un proceso. Es que era un desgarro del hígado, que estaba sangrando gota, y que pues en esos 3 días que ha consumido bebidas alcohólicas ha habido una sedación, entonces pasos que no ha cumplido el paciente. Y cuando llega tú agarras, tú lo examinas y dices, esto no puede ser, no es correcto, saquen esto, sacas y resulta que tiene una hemorragia interna. Terapia intensiva. Entonces operas, vas y resulta que el hígado está desgarrado. Entonces ya ese desgarro del hígado es un órgano muy noble y que realmente usted lleva a terapia intensiva. Entonces el paciente o los familiares dicen, pero si ayer ha bailado. No, ¿ve? Entonces si tú dices, no es así, o sea, lastimosamente, esa es la parte de la práctica de la medicina. Sin embargo, había un problema que creo que todos lo hemos criticado en determinado momento y una colega nuestra, Cristina Corrales, ha sido víctima de aquello y creo que justamente en la redacción también especifica y la diputada Montaño explica el tema de que se puede procesar ahora a un profesional médico si se niega a dar los primeros auxilios. Mujer, persona, hombre, quien sea, que va a un centro médico a pedir atención y que no se lo atiende. Ahora sí se puede procesar a partir de esto. Evidente, pero lo que hay que determinar y lo que ha llegado a comprender y lo que preocupaba a nuestro presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz y a través de la preocupación de él es que se ha empezado a realizar todos estos estudios, es que se tiene que analizar la connotación social. Ya. La connotación social es muy importante. El derecho es una ciencia, no podemos normar porque sí. Para normar una conducta, primero tenemos que hacer estudios estadísticos y probabilísticos. Lo que decía doctor Larrea. ¿Cuál es la estadística que determina que esta conducta se constituye en un peligro para la sociedad?
Me está diciendo que una persona vaya, no se la atienda, ¿no es un peligro? No, compréndame. A lo que me estoy refiriendo es a la proyección de una norma. Posteriormente ingresaremos a analizar el artículo al cual usted hace referencia, ¿no? Entonces, se hace el estudio estadístico, se tiene que determinar un grado de perjuicio a la sociedad, y el probabilístico es el crecimiento que va a tener esa conducta y que va a afectar con mayor agresividad a la probabilidad de que se incremente esa conducta. Sí. Hablemos de la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Bien, ahora, pero sobre esto, con relación a la connotación social, a lo que íbamos, la realidad social nos hace ver que en una ladera acude un paciente totalmente delicado, pero que con primeros auxilios no se lo puede sanar, no se le puede dar una solución totalmente efectiva. Usted comprenderá que, y esta es parte también del análisis jurídico, que en una ladera tendrán una camilla. Claro, eso que ustedes llaman de primer, de segundo, de tercer nivel, ¿no es cierto? Y este médico... A una posta no va a asistir una persona que está con un desgarre de hígado, por ejemplo. Pero asiste, ¿no es cierto? Y el médico, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Derivar. Entonces, eso se iba a entender como denegación de auxilio. Hoy en día se ha mejorado la redacción, ¿no es cierto? Hoy en día se ha mejorado la redacción y ubica al médico en el caso, en la facultad jurídica que éste tiene, es decir, que se tiene que tomar en cuenta los mecanismos y los equipos que éste tuviera como para prestar ese auxilio y si está facultado para aquello. Y en caso de que no lo estuviese, ¿cuál sería el procedimiento entonces? ¿No es cierto? Ya no sería una denegación de auxilio, no se tomaría en cuenta una denegación de auxilio el derivarlo a un hospital de segundo nivel o de tercer nivel donde se tendría que solucionar el conflicto. Siempre y cuando sea de segundo o de tercer nivel. Claro. Pero lo que va en esta connotación, Verónica, es justamente que se tiene que hacer la reanimación básica. Correcto. Y eso es algo que son los primeros auxilios. Lo puede hacer primeros auxilios cualquier persona, y estamos hablando desde el auxiliar de enfermería. Y donde queremos llegar es que realmente los servicios departamentales de salud y las clínicas, lo que es la seguridad social, tienen que capacitar a los profesionales. Porque ahora no es así. Porque ahora llegan, piden ayuda, les dicen, no, aquí no, váyase nomás, pero ni siquiera una evaluación básica para poderlo derivar, como dice el doctor, a una segunda instancia. Por eso, pero hemos visto que no es directamente el profesional médico, ¿no? O sea, ahí te pones en el aspecto de lo que es, quién es el primer contacto que tiene el paciente. Ok, te entiendo. Me dices desde recepción hasta la enfermera. Exacto, entonces eso es lo que se ha querido ver, y se ha querido ver el hecho de que no sea, el médico no ha querido, ¿no ve? O sea, no es que el médico directamente no ha querido. acusan a ustedes, ¿sí? Como si no existieran niveles más básicos de la administración, etcétera. Efectivamente, y creemos que en un centro de salud la mayoría de la gente tiene que estar capacitada, porque para eso somos centro de salud, ¿no es cierto? Y aquí claramente en la redacción dice, el personal de salud que en caso de emergencia o estado crítico, y estando en la obligación jurídica de prestar un servicio de salud, niega a una persona la atención de primeros auxilios indispensables. Indispensables es el aspecto de indispensables, es reanimación cardiopulmonar. Y no estamos hablando de equipos, no estamos hablando de la parte netamente de respiración boca a boca, de lo que es la parte de masaje cardíaco, y eso es algo que todo mundo debería saber. Inclusive los administrativos de un nosocomio. Se supone que estás en un centro de salud, ¿no? Y se supone que todo el personal tiene que estar capacitado en esto. Pero aquí dice también en la parte de la obligación jurídica, y esa obligación jurídica estamos hablando del auxiliar, de la licenciada, de todo el personal que actúe en esto, ¿no? Y claramente dice, será sancionado con prisión de 2 a 4 años e inhabilitación. Entonces lo que aquí ha cambiado al otro es que era indispensables para estabilizar. O sea, estabilizar, ¿qué significa? Tener un compromiso de mayor cantidad de equipos. O sea, tú no puedes estabilizar a una persona si no tienes suero, si no tienes monitores, si no tienes una licenciada de enfermería que te va a canalizar la vena. Entonces esas son cosas más básicas. No básicas, ya son más complejas, digamos así. Porque una posta no tiene nada de eso. Una posta tiene un auxiliar de enfermería. Las funciones de ese auxiliar de enfermería no son las que puede colocar una inyección. Un auxiliar no puede colocar eso. Entonces, ahí le estás poniendo su bien jurídico, o sea, le estás diciendo, esta es su responsabilidad jurídica del auxiliar de enfermería. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, si vas a capacitar a tu personal, o sea, eso es algo que está dentro de lo que es el homicidio culposo,
que lastimosamente se estaba viendo al propietario gerente de una clínica solamente y no así de los centros de salud públicos, ¿no es cierto? El gerente o el administrador de un centro público pues tiene que dotar de todo el equipamiento a todos los profesionales para que ejerzan la profesión debidamente. Ajá, correcto. Al final no he entendido bien cómo es lo que ha cambiado, qué se ha modificado del último que has hecho referencia, de la atención, del auxilio, del prestar auxilio. Bueno, tenía 2 parágrafos para empezar, el cual se ha resumido a uno. El primero decía, el personal de salud que estando en la obligación jurídica de prestar un servicio de salud niegue a una persona en casos de emergencia o estado crítico la atención de primeros auxilios indispensables para estabilizarla e intentar salvar la vida, será sancionado con prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo. Esto es el original. El original. Y la segunda decía, las personas jurídicas responsables en los términos de este código serán sancionadas con sanciones reparadoras económicas, atendiendo a las circunstancias. O sea, era mucho más punitivo, pero hoy día se ve el hecho, como ha dicho el doctor Pérez, que se ha explicado a la Asamblea que lastimosamente pues centros de salud de provincia, de área, aquí en la misma área, no cuentan con eso. No cuentan, pero sí tendrían que tener la responsabilidad de recibir y hacer lo más básico, los primeros auxilios, básico y luego ya derivar a una otra instancia, ¿no? ¿Se comprendió eso dentro de la Asamblea? ¿Se lo aceptó? O sea, ¿son accesibles los asambleístas? Bueno, en realidad se tiene que comprender por qué es el límite de la responsabilidad jurídica que tiene cada persona, ¿no? No podemos pedirle a una persona que tiene ciertas limitaciones que abarque más allá de aquello, porque ya estaría ingresando, él está consciente que no puede ingresar en esa conducta, ya sería temerario, y eso también se sanciona. Entonces, uno debe actuar dentro del margen. Ahí es mala práctica profesional, porque una enfermera que no tenga las capacidades, pero que se ponga a hacer cosas que no le corresponden, ahí estaría también entrando. Podría ser un ejercicio ilegal de la profesión, ¿no es cierto? Exacto. De todas maneras, cada quien tiene que estar consciente de la capacidad jurídica en la que se encuentra y del alcance que le otorga esta capacidad jurídica para poder ejercer un determinado acto. Por eso es que ahora ya hablamos en términos generales, ¿no? En términos totalmente generales de todas las profesiones. Si nos enfocamos en la parte médica, la que habíamos coincidido con el doctor Larrea, de que brinden la atención básica, ¿no es cierto? Que es Ok, ahí me voy a quedar, por favor, porque luego ustedes inclusive han hablado de los temas del aborto, hay puntos relacionados a aquello, y vamos a ir desglosándonos en el transcurso de la próxima media hora. Permítame agradecer al TAM por ser nuestro auspiciador y enseguida regresamos.